Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este humilde canal donde te traemos la mejor información de fútbol internacional. Hoy claramente vamos a analizar lo que pasó en el partido del Paris Saint-Germain y el Flamenco. Una final intercontinental donde fue un partidazo y no por los goles, sino por lo que se jugó tácticamente y porque no se decidió en tiempo reglamentario, sino tuvieron que ir a prórroga y también a penales. Un PSG que venía con algunas bajas como Arraf Hakimi y Dembélé. Un PSG que salió un poco confiado a un PSG que lo apretaron por las bandas y por el medio. Un PSG que no lo dejaron jugar a Vitinha ni a Nuno Méndez, que era por donde mayormente pasaba su juego. Pero por el otro lado también tenemos a un Flamenco que hizo un real partidazo. El Flamenco, dirigido por el técnico Felipe Luis, le hizo un gran partidazo al PSG tácticamente. No lo dejó prácticamente tener tanto la posición del balón. Cada vez le fue cerrando los espacios por las bandas, por el medio y no lo dejaba jugar libremente. Es cierto que al principio sí, el PSG basculaba muy bien, tenía un fútbol muy dinámico con Vitinha, con Nuno Méndez, con William Pacho, como siempre nos tiene acostumbrado. Al principio sí tuvo la posición, pero de ahí poco a poco como que el PSG se fue confiando y no tuvo los pases correctos, estaban imprecisos y aparte de todo venían un poco cansados. El Flamenco ha corrido muchísimo, tácticamente ha estado muy disciplinado. Cuando se ha tenido que parar atrás lo ha hecho muy bien. Cuando ha salido de contragolpe también lo ha hecho muy bien con transiciones muy claras y jugando siempre a las espaldas de los laterales o de los defensores. Entonces, eso era el juego de flamenco. Un flamenco que no se achicó ante el PSG, aunque el PSG se confiara de ello. Pero un flamenco que venía muy bien, le jugó al PSG como le jugó en la final de la Copa Libertadores y como viene jugando en el Brasileirao, que no le teme absolutamente a ningún equipo y hoy lo demostró. Un flamenco muy aguerrido, un flamenco que yo no pensaba que iba a tener tanto físico como el PSG. Pero hay que decir también que el PSG viene de jugar algunos partidos muy seguidos y yo creo que ahí es un punto donde el flamenco lo agarró. No venía con el descanso necesario el PSG y en algo que también estoy en contra que si no es una final muy importante, bueno, claramente es una intercontinental, pero no es una Champions o no es una liga del país que se está jugando, yo creo que no debería haber tiempo adicional, porque son 30 minutos más donde exiges a tu jugador, donde pueden caer algunas lesiones innecesarias, pero gente, este es el alto nivel y se tiene que jugar porque se tiene que jugar y se tiene que dar espectáculo. Y hoy día dieron muchísimo, muchísimo espectáculo. El PSG se encuentra con un gol muy tempranero, pero lo anulan porque había salido al córner, donde el arquero también comete un error por no querer tirarla al córner, la revolea hacia el centro de afuera del área. Y entonces se encuentra con un jugador del PSG donde le da con la zurda y hace el primer gol. Pero ese gol se invalida porque había salido. Pero el PSG ya daba señales de que estaba jugando muy bien y cualquier momento iba a caer el primer gol. Y dicho y hecho, el primer gol cae a los pocos minutos, anota el señor Kvaratskhelia, donde Desiré Doué lo llega a asistir para que Kvaratskhelia anote el primer gol del partido. Pero yo creo que ahí fue más error de la defensa y del arquero que propio mérito del PSG. El arquero llega a equivocar, puntea la pelota con la mano y le da el pase prácticamente a Kvaratskhelia y Kvaratskhelia termina anotando el primer gol. Luego de ello viene un penal infantil de Marquinhos. Deja la pierna, lo hace caer al jugador y cobra penal para el Flamenco. Se ponía 1-1. El partido estaba muy caliente. La hinchada del Flamenco estaba a tope. La hinchada del PSG también. Hubieron muchas amarillas. El Flamenco, como siempre, jugando muy duro, jugando al límite de las tarjetas. Y un PSG también que empezó a entrar a ese juego. Le sacaron dos o tres amarillas, si no me recuerdo. Entraron muy duro. Y yo creo que por ahí el Flamenco se mereció una roja. El juego estaba siendo muy intenso. Más que todo se centraba en el medio de la cancha.
Hay veces que era un juego de ida y vuelta. Los jugadores del Flamenco ya estaban muy cansados. A los 80 minutos ya estaban muy cansados. Filipe Luis estaba haciendo algunos cambios para refrescar, para meter piernas frescas. Mientras que el PSG, como ya para empezar el primer tiempo reglamentario, tuvo que hacer algunos cambios también para refrescar al equipo. Sacó a Kvaratskhelia y metió a Barcola para que le dé esa frescura. Y bien Barcola porque también entró muy bien al partido. Generaba muchas ocasiones de gol, pero en el tiempo reglamentario se les acabaron las oportunidades. El PSG estaba al borde de perderlo contra un Flamenco que había jugado muy bien, le había metido mucha garra. Filipe Luis confiaba en sus jugadores, en su táctica y hasta dudé, pensé que el Flamenco lo iba a ganar, lo iba a hacer una vez más como lo hizo en la Copa Libertadores, como lo hizo en el Brasileirao, pero se venía enfrentando con un PSG muy fuerte, así no tenga todos sus titulares. Entró también Ousmane Dembélé, le dio algunas jugadas de gol, pero no pudo ser. Ousmane Dembélé entró medio lesionado, entró medio rengo, pero ahí es cuando se demuestra que cuando eres Balón de Oro eres muy diferente a los demás. Le bastó tocar pocas pelotas para que filtre pases, para que tenga oportunidades de gol. Un arquero del Flamenco que fue figura durante el tiempo reglamentario y los dos tiempos extras, que le sacó varias al PSG, varias de gol, pero cuando más creíamos que el Balón de Oro, Ousmane Dembélé o Desiré Doué iba a ser o iban a ser los protagonistas de esta historia, que iban a ser los que iban a dar el gol del triunfo, que iban a darle esa ansiada Copa Intercontinental, que de hecho es la primera vez que la ganan. Cuando todos pensábamos eso, el arquero que hasta ahora había pasado por desapercibido por todo el mundo, se llega a encontrar en una tanda de penales donde también fue muy dramática. El PSG falla, todos creían que iba a pasar otra vez como lo que pasó con el Chelsea. Pensaron que el Flamenco le iba a ganar. Y en sí me hizo recordar mucho el Flamenco al Chelsea. Me hizo recordar cómo y de qué manera le jugó al PSG, tapándole las salidas por los laterales, tapándole la salida por el medio y metiendo mucha intensidad y corriendo muchísimo a la hora de atacar. Me hizo acordar mucho a ellos y yo dije, este es un déjà vu. Otra vez va a pasar lo mismo y Felipe Luis, que venía con una racha súper ganadora con el Flamenco, yo dije, lo va a hacer otra vez, lo va a hacer otra vez, ¿dónde te lo firmo? Pero esto es fútbol, hermanos, esto es fútbol. En el fútbol tú no puedes dar una cosa por sentada porque se te puede revertir ahí a los 2, 5 minutos o en penales como pasó en esta historia. Así que sin más muchachos, vamos a analizar el partido y vamos a analizar lo que pasó en este encuentro. Pero antes de eso, no podemos analizar nada si es que no damos las alineaciones. Y esta es la alineación con la que se presentaron los dos equipos. Con el PSG en el arco formaron con Safonov, Nuno Méndez, William Pacho, Marquinhos, Zaire Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves, Kvaratskhelia, Kang In Lee y Desiré Doué. Y por el lado del Flamenco con Rossi, Varela, Ortiz Pereira, Sandro, Pulgar, Jorginho, Plata, Arrascaeta, Carrascal y Bruno Enrique en la delantera. Pita el árbitro y arrancan los primeros 45. Y así comenzó este partidazo, muchachos. Este partido se jugó en Qatar. Veía mucho público de Flamenco, por ahí también del PSG, pero los del Flamenco venían muy ilusionados con esta copa, con ganarla, como sea. Abierto, Kang Lee, medio del centro, pasó. Bueno. Un PSG que comenzó el partido muy dinámico, con muy buenas opciones, dominando el partido como siempre lo hace, teniendo varias claras como esta. Ya viene para Doué. Encara Doué. Doué casi desaparecido en el partido, no tuvo muchas claras y las que tuvo se la robaron porque la defensa del Flamenco estaba muy bien parado, hermanos, estaba muy bien parados tácticamente y físicamente. Y en esta jugada es donde no lo culpo al arquero porque es lo que debió hacer. Debió sacarla
para que no haya un córner, pero lastimosamente no la sacó como debió y la tiró muy cerca al área, y ahí es donde aprovecha el jugador del PSG y encuentra vacía el arco y la mete. Pero después, claro, terminan anulando el gol porque claramente sale y toca un córner al PSG. Por esta vez el Flamenco se había salvado, pero el PSG ya estaba dando el aviso. Desde Arrascaeta, libre y ojo, con libre. Ahora pulgar al arco. Safonov. ¿Y quién diría, señores? ¿Quién diría que este señor se iba a convertir en el héroe de la noche? ¿Quién diría que Safonov, el reemplazante del señor Donnarumma, iba a ser el héroe de esta historia? Fabián. Tiene el taco. Y ahí es donde nace esta jugada magnífica. Vitinha tira ese taco increíble, que también, hay que decirlo, fue suerte, sí. Pica cara Eugenia. La cambiaron. Y le llega a dar a un jugador del PSG y el PSG abre con Desiré Doué y Desiré Doué decide en tirársela por delante, pero habían acá dos defensores. Yo creo que también fue error de los defensores. Yo creo que pudieron hacer mucho más los defensores y también el arquero, pero en esa confusión de que llegaba Kvaratskhelia y todo se convirtió en un problema. Yo creo que fue acá más desmérito del Flamenco que mérito del PSG. Pues el arquero, en vez de tirarla para el córner o dejarla correr, se le da a Kvaratskhelia y Kvaratskhelia hace el gol. Le quedó nuevamente al centro pasado. ¡Gol! ¡Gol! Carrascal. Falta de Carrascal, no ganó bien. Carrascal viene, arco. De Arrascaeta, el arco de Vío. De Arrascaeta también se estaba haciendo un partidazo. Era el que más estaba probando el arco. El 10 del Flamenco hizo un verdadero partidazo. De Arrascaeta pasado. Un Flamenco que me sorprendió, la verdad. Yo no pensé que iban a tener tanto físico y tantas ganas de correr, pero lo estaban haciendo, muchachos, lo estaban haciendo, les estaba funcionando, les estaba saliendo el partido como ellos querían. Ellos lo que estaban pensando ir a tiempo extra, y si es que por ahí no lo ganan en tiempo extra, lo ganaban en los penales. Pero a medida que pasó el juego, yo creo que hasta lo pudieron ganar en las últimas. Yo quiero reconocer a Felipe Luis, que es un buen técnico tácticamente. Sabe cómo mover a sus jugadores, ha repotenciado muchísimo al Flamenco y a sus jugadores. Yo creo que cuando los jugadores son mejores en la cancha es porque el técnico tiene muchísimo que ver. Y Felipe Luis ha hecho eso, ha mejorado a la plantilla del Flamenco y ahorita está donde está por Felipe Luis. ¿O no? Ahí. Ahí es donde Marquinhos se equivoca. Una falta tonta. Y en primera instancia el árbitro no se da cuenta. Luego sigue el juego, pero el VAR lo llama. Y lo llama y le dice que es penal. No un penalazo, es un penaltito, pero lo pudo cobrar como que no lo pudo cobrar. Va Jorginho. Jorginho. Chay, con saltito y todo, pa. Claro que sí, con saltito. Jorginho, como yo. Jorginho. Son milésimas de segundos que tú decides, ahí en el aire, tú decides. Lo ves al arquero que se está tirando por un lado, pero en esa milésima de segundos tú tienes que decidir o tirarla para el otro lado o tirar al mismo lado que el arquero se está aventando, pero fuerte. Y hay que ser un crack para hacer eso. La pelota. Barcola con el centro. Kangin Lee se lesiona y meten a Mayulu, un jugador de 18 años. Pero Mayulu no le estaba dando lo que Luis Enrique quería. No le estaba dando ese último pase, no le estaba dando esa última llegada al área. Así que después de 20 minutos creo lo termina cambiando por Barcola. Y ahí es cuando Barcola empieza a demostrar la calidad. Empieza a abrir espacios, a correr por bandas, a tirar centros. Y el PSG estaba llegando poco a poco. Nuno Méndez, pase atrás. Nuno Méndez de juego. Flamengo está cansado. Y ahí es cuando el PSG empieza a sentir la presión. Cuando el PSG quiere hacer el segundo gol como sea, a como de lugar. Y ahí es cuando Ousmane Dembélé también empieza a aparecer. Empieza a aparecer medio lesionado el Balón de Oro. Pudo cambiar el resultado. Pudo cambiar con algunas jugadas que hizo. Si Ousmane Dembélé venía con regularidad, pues yo creo que podía cambiar el partido. El PSG siguió apretando, siguió molestando, siguió insistiendo. ¡Qué buena! Ese contraataque es lo que le gustaba al Flamenco. Ese contraataque le venía bien al Flamenco, pero el Flamenco no lo supo aprovechar.
Porque uno, tenían uno o dos jugadores para el contraataque y dos, el físico ya los estaba matando. Ya no había físico, ya no había piernas, ya los jugadores estaban al borde del calambre. Mira, ahí, Plata la tira muy atrás y el jugador ya se le fue. Plata era para que le tire más adelante y él venga con toda la zurda y trate de encajarle el gol. Faltaban 6 minutos. ¿Ustedes se imaginan si entraba ese gol? Flamenco. Se viene el Flamenco. Se viene el Flamenco. ¡Ah! Lo pudo ganar el Flamenco. 85 minutos. Lo pudo ganar. Mira. ¡Ay! ¿Cómo te comes ese gol? Plata hizo un partidazo, un severo partidazo. Y si hacía ese gol, se coronaba y se iba para la casa. Trabajo listo y terminado, yo no hago nada más acá. Lo que pasa es que el PSG, empecinado en ir para adelante, estaba descuidando mucho su defensa. Entonces ahí es cuando el Flamenco ve esta deficiencia en el PSG y empieza a tirar pelotazos. Y tuvo varias para ganar el partido, faltando 5 minutos, señores. 5 minutos. Encara Bruno Enrique. Mira. Lo tuvo el Flamenco, lo tuvo. Le queda Dembélé. Dembélé. Ay, Marquinhos, papá, ¿cómo puedes fallarte esa, Marquinhos? Abajo, Dembélé por la victoria, por el título. Mira lo que te hace, Yo ya no puedo más con este jugador, de verdad. Es simplemente magnífico. Y no está haciendo los goles porque simplemente no está en punto. Y si estuviera, ya te hubiera cambiado partido hace ratos. Pita el árbitro, se terminó. Señoras y señores, vamos a los penales. Ojito con este señor. Ojito con este señor. Le va a pegar Saúl. Dembélé contra Rossi. Dembélé. Qué frialdad de Dembélé, de verdad. Qué frialdad. No se arrepiente de nada. Conmigo no es. Yo me voy para casa. Pero ya se está acostumbrando a patear con la pierna derecha. Y yo no sé por qué. Él es zurdo. Yo quiero asegurar. Estamos en una final, papá. Asegura. Asegura con la pierna izquierda. Si no convierte, PSG será campeón. Ahora huye el arca. Paris Saint-Germain es el campeón de la Copa Intercontinental. Ahora tapó 4 penales. Y así, muchachos, se acaba esta historia como el PSG campeón de la Copa Intercontinental. ¿Les parece justo ganador el PSG? El Flamenco pudo hacer algo más. En verdad, en este partido pasó de todo. No esperaba que se iban a ir a tiempo extra. No esperaba que se iban a ir a penales o lo iban a definir por ese medio. Pero lo que es cierto que el PSG pudo perderlo. El Flamenco pudo ganarlo. El Flamenco lo perdió. El PSG lo ganó en tanda de penales, pero lo ganó como pudo. Y este es el resultado, señores. Un PSG que lo está ganando absolutamente todo. El único premio que no ha ganado es el Mundial de Clubes, que el Chelsea se lo negó. Un PSG que viene en alza cada día más, con un Luis Enrique muy estratega y con un Kylian Mbappé fuera de la plantilla, que también no le está yendo muy bien en el Real Madrid y por lo contrario le está yendo muy bien al PSG. Yo creo que el plantel del PSG tiene para un ratito más. Yo creo que el PSG no va a ser un rival fácil en la Champions y que es cierto que si este partido lo pudo perder, lo llegó a ganar porque también tiene jugadores que han sacado la cara por ese club. Vamos a ver el Instagram del PSG, vamos a ver qué es lo que han publicado, qué es lo que están diciendo. Vamos a ver cómo está. Como máxima estrella, el arquero Sobonov. Ay, Sobonov, tu noche soñada, hoy fue tu día. Ni él se la cree, papá. Yo te apuesto que mañana mismo los príncipes de Qatar le compran 50 carros a este señor, 3 mansiones en Miami, 5 aviones, lo van a podrir en plata. Bueno, muchachos, este ha sido el video de hoy. Nos vemos en una próxima video reacción, así que estamos ahí atentos, cuídense, activen la campanita,
suscríbanse, comenten y den like, que me ayudaría muchísimo, muchísimo de verdad para yo poder seguir haciendo mucho más videos a futuro. Así que nos vemos en una próxima oportunidad y